Aumentanos la fe. Aumentanos la fe es el tema en esta mañana. Hay quienes dicen que la fe la da Dios. ¿Es cierto eso? ¿La fe la da Dios? Y en cierta manera sí. En cierta manera sí. Dice que es imposible para el hombre generarla. O sea, que Dios haya puesto la capacidad en el hombre de ejercer o generar la fe, no es que Dios se la dé directamente a la fe. Por ejemplo, el pasaje de Efesios 2, 8, 9 que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Algunos dicen que el don de Dios es la fe, cuando realmente el pasaje en el original dice el don de Dios es la salvación. La salvación es un don de Dios. La fe, como dice en Romanos 10, la fe viene por el oír de la palabra de Dios, ¿no? Es importante entonces escuchar atentamente la palabra de Dios. Cuando Dios habla, es cuando el corazón del hombre, creado a la imagen y semejanza de Dios, aún el que está en pecado, puede sentir allí en esa profundidad el llamado del Evangelio. Puede rechazarlo perfectamente, pero también puede, siendo inducido por el Espíritu Santo, tener esa convicción y carga de necesidad y pecado, entonces creer en el Evangelio para su salvación, ¿no? Ahora, si la fe solamente la diera Dios, Dios es culpable de la falta de fe en la tierra. Bueno, creyentes, bueno, esa pregunta que hace el mismo Señor: ¿hallaré fe en la tierra? Pero si Él mismo la diera, ¿cómo haría esa pregunta? ¿Hallaré fe en la tierra al momento de su retorno? ¿No? A veces decimos, bueno, ¿cómo medimos la fe? ¿Se puede medir la fe? ¿Hay algún instrumento de medición para ver el tamaño de nuestra fe, para saber si tenemos una fe suficiente, insuficiente, si nuestra fe nos lleva al cielo o no nos lleva al cielo? Pero aún cuando miramos esa diferencia, decimos, bueno, aquel sí parece que tiene más fe, aquel tiene menos fe. Si Dios diera la fe, Dios es el culpable. O sea, si yo tengo poca fe, bueno, es Dios el que me dio poca fe. ¿Qué voy a hacer yo? También puedo seguirlo, ¿no? O rechazarlo. Claro. La fe. La fe viene por el oído. O sea, es parte de Dios, es la palabra de Dios. Claro, es la palabra de Dios, uno recibe o rechaza la palabra de Dios. O sea, y a través de ella crecemos en la fe o no crecemos en la fe, ¿no? Pero ahora, el domingo pasado, el hermano Miguel hablaba de la convicción de la fe. O sea, ¿tiene fe? Preguntaba él. ¿Tiene fe? En cuanto a la convicción de la fe, ¿a qué nos lleva a hacer todo eso, no? Ahora, vamos a ver este pasaje de Lucas, capítulo 17, cuando los mismos discípulos le dicen al Señor Jesucristo: aumentanos la fe. ¿Estamos tú y yo en esa condición de tener la necesidad de aumentar la fe? Lucas capítulo 17, versículo 6. A veces decimos, ¿cómo medimos la fe? Uno puede decir, bueno, la podemos medir por las acciones. Interesante. Entonces, el más religioso será el que tiene más fe. Es brava esa. Y estaba el cristianómetro también. El cristianómetro, que ya le hemos pasado hacia atrás, pero se le acabó la pila. Por el conocimiento tampoco podemos medir la fe, porque puede haber grandes pensadores, filósofos, y que no necesariamente tener una fe auténtica, genuina en Dios, ni por la religiosidad la podemos medir. O sea, la fe no se puede medir. No podemos nosotros medir la fe, ni la de nosotros mismos, y mucho menos la fe de otras personas. ¿Saben lo que sí se puede medir, si acaso pudiéramos medir algo? Es la falta de fe. La falta de fe es más fácil de medir que la presencia de la fe, porque la falta de fe lleva directamente a unas formas contrarias,
directas a la palabra de Dios o a lo que Dios está esperando del hombre, ya sea en las reacciones, carácter, conducta, en todo lo demás. Entonces se podría decir que en alguna manera se puede medir cualitativamente, pero no cuantitativamente. Cualitativamente en cuanto a la calidad de la vida cristiana que realmente llevamos, pero no en cuanto a cantidad. Nadie puede asegurar que tiene más fe que aquel otro o que tiene menos fe que aquel otro. Aquí en Lucas capítulo 17, versículo 6, dice el Señor Jesucristo, y pareciera que usara una medida. Entonces el Señor dijo, si tuviere fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿No parece que le pone acá una medida a la fe? Sí. Sin embargo, la semilla de mostaza es de las más pequeñas, Y a un sicómoro es de potente raíz, decirle, desarráigate y échate en el mar, dice, si tuviera fe como un grano de mostaza. Generalmente cuando hablamos de medida de fe, nos puede venir automáticamente a la cabeza este versículo, del grano de mostaza. Ahora, ¿qué es lo que realmente Jesús está diciendo? Es lo que tenemos que ver aquí. ¿Realmente Jesús está pretendiendo medir la fe de los discípulos o de los otros? Aunque Él ya sabe cuánta fe y cuánta fe no tenemos. Vamos a ver que este versículo no habla de medida de fe en ninguna manera, sino de pretensión de fe. No de medida, sino de pretensión. Porque en realidad, en la Biblia, ¿ustedes han visto a alguno de los grandes hombres de Dios decirle a un árbol que se arranque y se eche al mar? ¿Vieron en alguna parte de la Biblia que Jesús lo hiciera? Que hiciera a un árbol, arráncate y échate al mar. No creo que calmó la tormenta. Claro, que él demostró tener poder sobre toda la naturaleza, pero jamás hizo eso, decir un árbol que se echara al mar. Entonces, ponerlo como ejemplo acá, tenemos que empezar a dudar. ¿Será realmente que Jesús está diciendo que debemos llegar a un tipo de fe capaz de arrancar un árbol con solamente la palabra y pasarla hacia el mar? Si uno hiciera eso, claro, si uno hiciera eso, ¿no? Le tildaríamos de mago, no de hombre de fe, hombre piadoso. Decir, miren lo que hizo, pasó un árbol de acá para allá, o un barco lo sacó del mar, lo puso en la tierra, un ilusionista, o lo que quieran llamarle, menos lo consideraríamos como un hombre de fe, porque no hay antecedentes en la Biblia de comparación en ese aspecto, ¿no? Pero cuando leemos estas cosas sin entendimiento, decimos como un grano de fe podría hacer esas grandes cosas, podemos llegar a desanimarnos. Y bueno, mi fe no llega a un grano de mostaza. Mi fe es imperceptible porque si tuviera fe como un grano de mostaza podría hacer esas grandes cosas. Entonces, si realmente entendemos mal el pasaje, nos podríamos nosotros desalentar muchísimo porque no somos capaces de hacer algo que sobrepase las leyes de la física o las leyes de la naturaleza, que es realmente lo que está diciendo aquí este pasaje. Cuando leía esto, me vino a la mente otro versículo. Lo vamos a buscar, pues se los voy a citar de 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, para los que anotan. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase a los montes, y no tengo amor, nada soy. Y me llamó la atención ese versículo, porque ahí compara tres cosas grandes, ¿no? Toda la profecía, toda la ciencia, el entendimiento, toda la fe, de tal manera que trasladase así en los montes, de un lado para otro, dice, y no tengo amor, nada soy. Entonces sí, ahí podemos ver esa hipérbole en la cual se pretende hablar
exageradamente de algo que está mal considerado o mal asociado, ¿no? En alguna manera, la tradición de aquellos tiempos se decía que un hombre de gran fe es el que mueve montañas, o una gran fe es la que mueve montañas. Es más, capaz que en el coloquio general la sociedad dice la fe mueve montañas. Lo hemos escuchado muchas veces y de gente hasta incrédula. O sea, la fe mueve montañas porque ese es el concepto que había arraigado en la mente. Cuando Jesús dice eso, si tuviera fe como un grano de mostaza, dijera este monte, este árbol, sácate aquí y échate al mar, podrías decir esas cosas. Eso es lo que la gente creía. Jesús lo que hace en esa hipérbole es mostrar lo contrario. Si para el hombre una gran fe es trasladar un monte o un árbol, Jesús dice eso es una fe chiquita. Pensar hacer eso es tener una fe muy chiquita. Jesús usa el inverso en realidad para hacer la demostración de lo que quiere hacer. Eso lo van a ver muy claro ahora. Pero es lo que realmente está pasando aquí en el pasaje. O sea, al hombre le gusta la ilusión. Por ejemplo, Pablo ahí en 1 Corintios dice, si yo hablase lenguas angélicas, porque también estaba aquel concepto de que los ángeles tenían un idioma especial, un idioma que no podía entender el hombre. Sin embargo, cuando el ángel se le presenta a María, María lo entiende perfectamente, o a José, o a Abraham, ¿no? Entonces, pero el hombre pensaba, no, el ángel habla un idioma que es mucho más espiritual que el nuestro, o sea, no le podemos llegar a entender. Por eso Pablo también dice, si yo hablase lengua, si tuviese toda la profecía, toda la ciencia, tuviese esa fe magnífica que trasladase a los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea, soy inútil, de nada me sirve todo eso, ¿no? Para traer abajo los conceptos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Cuánta fe tenemos? ¿Cuál es la calidad de nuestra fe? Capaz que nos hemos armado también esos casilleros y decimos, tener fe es esto, tener fe es aquello otro. Y es mucho más sencillo la demostración de la fe, de las imaginaciones que nos podemos armar nosotros en cuanto a la fe. Vamos a ver el pasaje en sí de Lucas 17, versículos 1 al 6 vamos a leer. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuviere fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Tenemos que intentar enlazar el por qué realmente los discípulos llegan a hacer esa petición al Señor de aumentanos la fe. ¿Qué es lo que les preocupaba a los discípulos que llegaron a sentir esa necesidad en ellos? ¿Qué es lo que realmente les preocupaba a los discípulos? El no poder afrontar las enseñanzas del Señor Jesucristo y llevarlas a la práctica. Eso es realmente lo que les preocupaba a ellos. Por eso dicen, aumentanos la fe. Y hay 2 puntos nada más que vamos a ver en esta mañana de la preocupación de los discípulos. En primer lugar, les preocupaba ser tropiezo a alguien. Porque es de lo que viene hablando el pasaje. Les preocupaba ser tropiezo a alguien. Ahora, ¿por qué surgió también esa charla? La Biblia es todo un hilo conductual, ¿no? O sea, no podemos separar un pasaje de otro ni lo que está pasando en toda su escena ni en su tiempo.
¿De qué venía hablando el pasaje? Si lo conectamos con el pasaje anterior, viene todo el relato del rico y Lázaro. El rico, con todo lo que tenía acá, se va al Hades, al lugar de tormento, y el Lázaro, que era pobre y que deseaba comer las migajas que caían, se va al seno de Abraham. Eso era contrario también al pensamiento popular. El pensamiento popular era: tiene bienes, tiene todo lo que quieres, tienes el beneplácito de Dios. O sea, Dios te ha bendecido. Estás bien con Dios porque tienes todas estas cosas. Lázaro, algo habrá hecho a él, o su familia, o sus antepasados. Por eso está en esa condición y no tiene el favor de Dios. Ese pensamiento del religioso común, el religioso popular, ¿no? Entonces, con lo que hace con esta enseñanza del Señor Jesucristo, tira abajo todas esas cosas. Y es más, cuando Lázaro está allí y dice: bueno, envía a mis hermanos para que no vengan a este lugar, que vaya alguien de aquí a allí y les predique o les hable. O sea, que vaya alguien de entre los muertos a hablarle, o sea, que algo que realmente les llame la atención, que sea sorprendente, que sea fantástico. ¿Y Jesús qué dice? Versículo 29, el 16 dice: y Abraham les dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, no necesitan nada fantástico. No necesitan una escena espectacular, ni que un ser celestial o de los muertos se les aparezca con una voz de ultratumba y les diga: mira que es cierto, existe el infierno, yo vengo de ahí. No necesitan eso. Necesitan, dice, a Abraham y a los profetas. Crean la palabra de Dios. Crean lo que Dios ha dicho. Ahora, estos hombres que pensaban así de esa manera eran de tropiezo a la gente sencilla que buscaba a Dios. La gente que pensaba que eso eran los que realmente estaban cerca de Dios, los fariseos, los ricos, todo eso, porque tenían la bendición de Dios. Dice, esos están siendo de tropiezo a los de corazón sincero, a los que realmente están buscando a Dios. No desmarquen aquí, les leo un pasaje más en relación, Mateo 18. Porque a veces en el entusiasmo del estudio yo puedo enlazar todos los puntitos, pero al comunicarlo ustedes no tienen por qué enlazarlo en su mente rápidamente. Dice Mateo 18, versículos 7 al 9. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Generalmente miramos este pasaje y decimos, lo que me es ocasión de pecado, debo cortarlo para tener una vida santa. Pero cuando lo leo otra vez al pasaje, veo que el tema es el tropiezo. Dice, en el mundo hay tropiezo, y dice, cuando dice, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer. ¿Caer en qué? En ser tropiezo a alguien. Ese es el sentido de ese caer. No habla en las generalidades de los pecados, sino caer en eso de yo estar siendo de tropiezo a alguien, o sea, con mi mano, con mis ojos, con mis oídos, con mi testimonio, con lo que fuera. Si soy ocasión de tropiezo a alguien, mejor es cortar esas cosas de mi vida para no ser de tropiezo o no caer en esa forma de vida, ¿no? Interesante cuando uno lo analiza así de esa manera. Pero ahora nos ponemos en la posición de los discípulos que decían, aumentanos la fe. Ellos eran humildes, sencillos, no tenían grandes riquezas ni doctorados, como no se asociaban a sí mismos como hombres de fe o hombres de una gran fe,
No se sentía con ese carácter de compararse con los fariseos y decirle, yo sí tengo fe, vos no tenés. O sea, aún se sentían todavía un poco disminuidos o inseguros en todo eso. Por eso Jesús tiene que hablarles, decirles, bueno, esa fe que ustedes piensan que mueve montañas es como un grano de mostaza. En realidad es muy chiquitita toda esa fe, esos modelos de fe que se han generado. Cuando dice aumentan en la fe, realmente los discípulos estaban considerando dos enseñanzas básicas del Señor Jesucristo. La primera era esa, no ser tropiezo. Quiero tener una fe capaz de tener una vida con entendimiento, con sabiduría, con inteligencia, con discernimiento, para no ser tropiezo a nadie. Eso es aumentar la fe. Decía allí en el versículo 6, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Lo que realmente está haciendo diciendo eso es, los anima a no compararse con los fariseos. Porque los fariseos eran considerados aquellos de gran fe, capaces de hacer esas grandes cosas. No se comparen con ellos en ninguna manera. No los tomen como referencia. Una fe muy pequeña mueve los montes o desarraiga los árboles, decía Jesús. Ellos no lo podían hacer visualmente. O sea, la fe de ellos no llega a ser ni siquiera tampoco muy pequeña. Una fe pequeña realmente puede hacer grandes cosas, dice Dios. Pero grandes cosas ¿en qué sentido? No sobrenaturales, sino grandes cosas en cuanto a vida que dan testimonio del Señor Jesucristo. Eso es una fe genuina, una fe real. Necesitamos ese tipo de fe, una fe que me lleve a una acción por convicción, como se veía el domingo pasado. Una fe que me lleve a llevar una vida tal que, por ejemplo, en este caso, no sea de tropiezo a ninguna persona. Eso es la fe que debemos buscar o que debemos aumentar en nosotros. Ahora, es cierto que todavía puede caer un poco en la nebulosa. ¿Qué es realmente lo que Jesús está diciendo acá? Jesús no habla, recuerden eso, en sentido positivo, que una fe pequeñita podría mover los montes, sino lo habla en el sentido negativo. O sea, usa el pensamiento popular, de la creencia popular, para desestimarla y decir, eso no es lo que tiene que buscar, porque eso es buscar algo muy pequeño, algo muy chico, ¿no? Como le dije en la Biblia, cuando hablamos, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, tenemos ahí los héroes de la fe, movieron montañas. Dice, por la fe Noé construyó el arca, o sea, escuchó lo que Dios estaba mandando, prestó atención a las instrucciones, siguió las instrucciones de Dios. Bien. Por la fe Abel ofreció más excelso sacrificio. Por la fe Abel adoró de una forma genuina, auténtica. Por la fe dice que se conquistaron reinos, pero no porque siquiera caiga fuego del cielo, porque simplemente avanzaron confiados en que Dios les daba la victoria. Pero por la fe hicieron otras cosas más. Por la fe Abraham dice que salió de su tierra, de su parentela, y fue a una tierra que no conocía, porque Dios le había dicho que tenía que salir y Dios le iba a dar una tierra para él y para su descendencia. Eso es una gran fe, que escucha a Dios y obedece. Escucha a Dios, está atento a su palabra y dice, bueno, eso es lo que yo voy a hacer con mi vida, conforme a la palabra de Dios. Pero además de eso, si no nos tocase en lo que Dios nos pide para nosotros en el día a día, las cosas fantásticas, construir un arca, cruzar el Mar Rojo, conquistar un pueblo, todas esas cosas suenan positivas, suenan lindas. Y si nos tocara ser aserrados, cortados al medio con un serrucho, muertos, lapidados. Hebreos 11, por ejemplo, 33 dice
que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, no solamente la pelear, sino a veces era evitarlo también. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de piel de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Qué es tener una gran fe? Una gran fe no es pararse en un estadio y mover a las multitudes. Eso no es una gran fe. Capaz que tiene fe si la persona que lo hace, no podemos nosotros, dijimos al comienzo, medirla, la fe. Simplemente no podemos encasillarla en determinadas cosas u otras, porque simplemente, acá habla de hombres de fe, simplemente fueron pobres, anduvieron pobres con lo básico, errantes en el desierto, muertos, apedreados, experimentando azotes, vituperios, sacrificios. ¿Pero por qué? Por la obediencia a Dios. Cuando la obediencia a Dios me lleva a mover mi vida en lo que haya que hacer, en lo que me esté pidiendo Dios, ahí se muestra realmente la fe y el tamaño de mi fe. Cuando dice, aumentanos la fe, es ayúdame a ser fiel, en lo que tenga que ser fiel. Eso es realmente la fe que necesitamos. Me gustaría tener más fe capaz que para decir, bueno, quiero tener fe para mis logros. La empresa haga ¡pum! Para arriba, o cosas por el estilo, o tener otras comodidades. Si pensamos de la fe en esa manera, no estamos sabiendo qué es la fe. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Decimos la sustancia de las cosas que se esperan, de la salvación, la eternidad, la gloria eterna, pero la sustancia es lo palpable. Lo palpable son vidas que están aplomadas, firmes y fieles, porque ya se están gozando en esas cosas. Eso es hacer sustancia lo que es la misma fe, ¿no? Ahora, ¿tenemos problemas siendo tropiezos para algunos? Y no, si se tropiezan es culpa de ellos. Podríamos razonarlo así de esa manera. Si tropiezan porque son débiles. Si tropiezan es porque tienen la vista corta. Yo soy como soy. Ya está. No me preocupo, me preocupó no tropezar yo, pero si los demás tropiezan, ¿qué culpa tengo yo? A los discípulos les preocupaba eso. Les preocupaba cuando Jesús les dice en ese aspecto de no ser tropiezo a nadie, porque hay de por los cuales viene el tropiezo. Dice, aumentan la fe. Queremos tener una calidad de vida de hijos de Dios, que no seamos de tropiezo a nadie. Ojo, también Mateo decía, tropiezos siempre van a haber en el mundo. Y es necesario que haya tropiezos. No es que por nosotros andar de esa manera, nadie que está enfermado va a tropezar. O sea, va a tropezar igual la gente, pero debemos procurar no ser nosotros el motivo por el cual tropiece la gente. Para eso necesitamos una fe que escucha y obedece. Los que sean contrarios a Dios, los que les rechine la obediencia a Dios van a tropezar, pero no por casualidad, no por culpa nuestra. Jesús es piedra de tropiezo, ¿o no? Y sin embargo, ¿Jesús es culpable por eso? No, Él fue obediente en todas las cosas al Padre, por eso habrá tropiezos. Decía allí, por ejemplo, en Lucas 16, 28, 29, lo vuelvo a leer. Lucas 16, 28, 29 dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento.
Y Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, óiganlos. El mayor tropiezo del hombre siempre está dado en la humildad delante de la palabra de Dios. En el ser sensibles a la palabra de Dios. Ahí tropieza el hombre. Común. Cuando le explicamos el evangelio, que sea, dice, no me venga con eso. El creyente también tropieza cuando la palabra de Dios le va animando a algo más, a crecimiento, a esfuerzo, a devoción. El creyente mismo se puede retraer en su carne y decir, no es para mí, es para otro. Y tropieza. O sea, lo que hacemos con la palabra de Dios es lo que determina el tropiezo en sí mismo. Decía el versículo 31, mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Ni las fantasías, ni las grandes cosas animadas de ayer y hoy, como dicen la propaganda de los dibujitos, podrán realmente evitar que un corazón tropiece si no están dispuestos a escuchar con fe la palabra de Dios. Jóvenes tropiezan, familias tropiezan, creyentes tropiezan, pero eso tiene que ver con lo que hacemos en relación a la palabra de Dios. Imposible, decía Mateo, que no vengan tropiezos. Van a venir tropiezos. Pero que también dice Mateo pero hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Debemos intentar mirar nuestra vida pensando en la necesidad del otro. A eso me lleva este análisis. Porque yo digo, yo voy a hacer todas las cosas bien y tal. Si el otro tropieza conmigo, allá él. Pero a veces las cosas bien se hacen de diferentes maneras. No hay una forma tan mecánica específica. A veces está la consideración del amor y la misericordia, en el cual me dice cómo hacer o de qué forma hacer esas cosas bien para no ser tropiezo a los otros. Y ahí está el amor que ponemos en práctica, lo mismo asociado a 1 Corintios capítulo 13, dice, si no tengo amor, tengo todas esas cosas, nada soy. No tengo nada. El amor siempre va entrelazado en toda esa necesidad que tenemos de nuestra fe. No necesitamos una fe que sea aplaudida. No necesitamos que se nos diga, ¿qué fe que tiene? ¿Pero qué hizo? ¿O dejó de hacer? Necesitamos una fe que se humilla ante la palabra de Dios. Una fe que se arrodilla y escucha a la palabra de Dios y permite que ella trabaje y obre en todo lo que es su vida. En ese caso, dije un primer punto, para no ser tropiezo a nadie. Leemos ahí en Lucas 17, el segundo punto, el versículo 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. La otra necesidad que veían ellos para su vida es de poder perdonar a todos. Poder perdonar a todos. Una era no ser tropiezo y poder perdonar a todos. Esas cosas las veían como necesidades. ¿Cómo podían suplir esas necesidades? Con una fe mayor. Entonces la fe no es solo un sentimiento. La fe no es solamente la proyección de las cosas venideras. La fe es la sustancia en nosotros de la palabra de Dios obrando o siendo realidad en nosotros. Ellos se sentían insuficientes, no me pregunten por qué, de poder perdonar a todos. Hasta ese momento se sentían insuficientes. ¿Nosotros somos suficientes para perdonar a todos? Sí. Menos si me hace tal cosa. Menos si pasa lo otro. Y a fulano no. A
fulano descartado, ya está descartado en la consideración de la ecuación. ¿Somos capaces de perdonar a todos? ¿Sabes que el perdón en la Biblia lo recorre de punta a punta, hasta la oración modelo? Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si realmente se diera esa ecuación, nos perdonaría poco Dios a nosotros, porque ¿cuánto perdonamos a los que nos ofenden a nosotros? Ahora, perdonar no es decir no pasó nada. A ver, erramos en el sentido de qué significa perdonar. Perdonar no es decir no pasó nada, porque el mismo pasaje que dice, repréndele. Alguien pecó contra ti, repréndele. O sea, no pasamos por alto esas cosas, pero ese repréndele, ¿a qué apunta? A un amor, a un interés genuino en el otro que ha intentado ser tropiezo para mí. Entonces yo quiero que esa persona realmente cambie, crezca, se arrepienta. Si se arrepiente, ¿tá? Y si 7 veces al día se equivoca, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que perdonarle. A veces si 7 veces en el año se equivocó, ya está, ya fue mucho. ya podemos contar, 1, 2, 3, ya está. Tu crédito ha terminado. Ya no hay más línea de crédito. Pero Jesús nos enseña que a veces nosotros, con esos pequeños detalles, nos damos cuenta y podemos empezar a medir nuestra propia fe. ¿Esta fe realmente tengo? Capaz que necesitamos pedirle al Señor Jesucristo que nos aumente la fe, o sea, que nos lleve a tener más entendimiento y humildad delante de su enseñanza, de su palabra, porque el carácter del cristiano ha de ser un carácter perdonador, porque fuimos perdonados. ¿De cuántas cosas fuimos perdonados? De una vida pecaminosa, completa, absolutamente depravada, que merecía un infierno. Nunca vamos a perdonar a otro más de lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. Por eso decimos que el carácter del cristiano es un carácter perdonador. Y si alguien siempre tiene esos resentimientos, rencores o lo que fuere, ¿será que tiene alguna fe? ¿Será que ha entendido el perdón de Dios? ¿Saben? Sí, lo ha entendido. Pero ¿qué es lo que le falta? Crecer en la fe. Le falta más entendimiento de la palabra de Dios para seguir avanzando. El hombre que no aprende, nosotros si no aprendemos a sobrellevar las flaquezas de los más débiles, nosotros mismos podemos ver un estancamiento en nuestra vida y empezar a dudar, bueno, ¿realmente estoy poniendo en práctica la fe? Sí, yo la fe la pongo en práctica, creo en Jesucristo, creo que voy al cielo. No, la fe realmente, ponerla en práctica es no ser tropiezo y tener capacidad de perdonar a todos, no importa cuántas veces nos lleguen a ofender. ¿Te has enojado alguna vez con la conducta ofensiva de un hermano? ¿Alguna vez te has enojado? Y alguna que otra, ¿no? Pues ¿para qué te digo que no? Sí, decía el chavo. Pues ¿para qué te digo que no? Sí. Ahora, si es así, la conducta ofensiva de los hermanos debe despertar en nosotros esa capacidad de amor de poder mirarle y perdonarle sin dejar de llamarle la atención, sí. Y mira, estás mal en esto. Hiciste mal acá, para que la persona tenga ese entendimiento y vaya al arrepentimiento y no caiga en lo de Mateo o lo del principio de acá, ser tropiezo para otro, ¿no? Le ayudamos y al mismo tiempo nosotros mostramos lo que es la fe. A veces decimos, sí, yo perdono, siempre perdono. Hasta que pasa 2 años, vuelve a haber un problema con esa persona. Pará. Como la listita, ¿te acordás? Y esta sí, yo nunca me olvidé. Y esta es, pero ¿cómo? Yo no te había pedido perdón por esto y has dicho que sí. ¿Qué es el perdón? El perdón no es decir,
lo guardamos, lo dejamos a largo plazo aquí haciendo intereses. Porque cuando guardamos así a largo plazo para hacer intereses, simplemente se hace una bola eso, y cuando se la vamos a cobrar, le pegamos con el mazazo así en la cabeza, y ya difícilmente hay un arreglo de alguna cosa. Y cuando perdonamos, debemos hacerlo como Dios nos perdona a nosotros. ¿Cómo Dios nos perdona a nosotros? Dice, nunca más me acordaré de vuestros pecados. Si fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos, como blanca nieve, no como la de Fernanito, como la nieve blanca, como blanca lana, ¿no? El Señor Jesucristo, Dios, nos perdona de nuestros pecados y nosotros somos mayores que Dios para retenerlos. No, no somos mayores que Dios. Dios, ¿cuántas oportunidades nos da a nosotros? Todos los días nos da una nueva oportunidad de vivir en la fe. A veces nosotros decimos, ¿a quién puedo mencionar de ejemplo acá? A la hermana Marianela, no le doy otra oportunidad, ya está. Falló, si ya le había dado una oportunidad el año pasado, falló otra vez, ya está, no tiene más oportunidad. A veces somos así, pero Dios es tan misericordioso, tan grande es su amor, que cada día, cada vez que respiramos, cada vez que nos equivocamos, en el día, varias veces en el día, nos sigue dando una oportunidad más de ir a Él y Él perdona. Y mira que te perdono, pero contala de ayer, ¿no? Él no hace eso, porque y así nos anima a nosotros. Y los discípulos veían esas cosas, capaz que en la forma en que el Señor Jesucristo lo expresaba, en el tono de voz, ellos realmente esa palabra estarían tocando sus corazones y sintieron ese peso de necesidad para decir, no quiero ser tropiezo y quiero poder perdonar a todos. Necesitamos tener más fe. Aumentanos la fe. Dice, les leo un par de versículos más, no desmarquen ahí, 1 Juan 3:15. Juan 3:15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Miren cómo sube la clasificación el Señor Jesucristo. A veces a lo que nosotros podemos considerar un pecado venial, un pecado blanco, lo que sea, aborrecer al hermano. No. Eso no, tan simple. Jesús dice, el que aborrece a su hermano es homicida, lo lleva allá arriba, a nuestros puntos más altos de consideración. ¿No? Interesante. Dice 1 Corintios, el mismo pasaje que les leía hoy de capítulo, el mismo libro, pero no pasaje. 1 Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí el apóstol Pablo habla, no dice que no tengan fe, ¿no? Que no eran creyentes verdaderos, pero dice la forma que están llevando su vida no es en el espíritu o en la fe, sino en la carnalidad. ¿Y cómo se ve eso? Por lo que sucede en los sentimientos entre ellos. Dice celos, contiendas, disensiones. Estas cosas no proceden de Dios. Aumentanos la fe. Qué lindo sería tener ese grado de fe para nosotros mismos, para todos obviamente, pero en lo personal, ¿cuán felices seríamos cada día? ¿Cuánta paz tendríamos? Imagínense poder caminar sabiendo que no soy tropiezo de nadie, sabiendo que no abrigo recores, no abrigo amarguras, he perdonado, estoy en paz. O sea, nuestra calidad incluso de vida cambiaría. Como creyente, como familia, cambiaría todas esas cosas. Esa es la vida abundante que Jesús ofrece a través de la fe. Y para terminar,
Cuando Jesús habla ahí en Lucas 17 de estas cosas, siempre después de una enseñanza da una ilustración. En el versículo 7 al 10, Lucas 17, 7 al 10, dice: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer, hicimos. Aquí Jesús está yendo, o sea, resumiendo todo aquel pasaje de los conceptos generales, decir, bueno, aquellos fariseos y hombres de gran fe, ¿no?, que eran considerados ya en alta estima, los cuales había que agachar la cabeza y decirle que sí, decir, bueno, en realidad, si alguien ha tenido una gran fe para servir a Dios como debe servirle, no necesita aplausos, porque ha hecho lo que tenía que hacer. Ya. Ha sido un siervo nada más que ha hecho lo básico. Y así somos nosotros. Servimos al Señor, pero no debemos buscar aplausos. No debemos buscar reconocimiento de los hombres para que elevarnos. Ni que el Señor diga: este es buenísimo en la obra, siéntate acá conmigo a la mesa, vamos a recompensarlo. Si esperamos esas cosas, tenemos un grave concepto de lo que es en sí la fe. La fe es la sustancia de aquello que creemos, la forma de vivirlo, expresarlo en todo lo que es nuestra vida, no las apariencias. O sea, no, las apariencias serían como lo que vimos en 1 Corintios 13:2, si tuviese toda la profecía, entendiese todos los misterios, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladarse a los montes, eso sería, allá arriba. Dice, y no tengo amor, no tengo nada. O sea, no soy absolutamente nada, capaz que tengo mucho ruido, soy como un metal que resuena, que hace ruido y nada más. ¿Qué es ser un hombre de fe en Dios, una mujer de fe en Dios? No es tener una gran fe, sino creer en un gran Dios. Creer que nuestro Dios es grande y soberano y sabe las cosas que nos dice a través de su palabra y que son lo mejor para nosotros. Una gran fe es vivir la palabra de Dios, confiar en ella y servirle a Dios con gozo en nuestros corazones. Vamos a dejar hasta aquí. Vamos a seguir el domingo que viene con otros desafíos. Los desafíos, capaz que ya se los van preguntando ustedes a sí mismos y me responden el próximo domingo. ¿Qué esperas de Dios? ¿Qué esperas de Dios? Recuérdenlo, tienen deberes, se lo llevan, y el domingo que viene les pregunto acerca de esa pregunta. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, damos gracias en este momento por tu palabra, por el tiempo de meditación en ella, Señor, tan preciosa, tanta enseñanza para nuestras vidas. A veces nos complicamos nosotros mismos, nuestros razonamientos, pareciendo que de una forma tan sencilla nos pides andar y vivir en humildad, en servicio, en adoración delante de ti, oh Dios, escuchando, obedeciendo, atendiendo esta palabra tan preciosa que nos has dejado, Señor. Permítenos tener esa sensibilidad, ese amor para con los hermanos, no solamente para no ser tropiezo a nadie, sino también para poder perdonar a aquellos que nos ofenden a diario, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.